Bienvenidas, bienvenidos al Museo Numismático del Banco Central del Ecuador. Quiero agradecer la asistencia de ustedes. Sé que nos acompañan numismáticos, personas interesadas en la cultura, gente que representa colectivos que hacen investigación. Sí, muchas gracias. Quiero también presentar y agradecer a Franklin Cepeda Astudillo, quien aceptó esta invitación que le formulamos a propósito del tema que vamos a tratar el día de hoy. Franklin es doctor en Historia por la Universidad Andina Simón Bolívar, especialista en Historia de América Latina en la Universidad Pablo de Olavide, España, y miembro de la Academia Nacional de Historia. Analiza en esta ocasión este malogrado emprendimiento bancario muy especulativo desde sus inicios y que se constituyó el 24 de febrero de 1922 en la ciudad de Riobamba. Quiero iniciar, y le voy a pedir a Franklin 2 minutos para hacer algunas puntualizaciones en esta introducción. Y es precisamente iniciar con el cierre de la Casa de la Moneda de Quito en 1863 y definitivamente en el año 64. Porque este cierre de la Casa de la Moneda de Quito fue de alguna manera también un inicio de un nuevo protagonismo de la banca particular. La última acuñación que hace la Casa de la Moneda de Quito fue precisamente con el auspicio y el concurso de un banco particular de la ciudad de Guayaquil. Este protagonismo de la banca particular es la que vamos también a escuchar de Franklin, en particular esta sociedad bancaria de Chimborazo, que está relacionada también con este auge cacaotero en la costa ecuatoriana de finales del siglo XIX y principios del XX. El surgimiento de estas casas comerciales, también vinculadas a la exportación y la importación, y por ende el surgimiento y desarrollo de los bancos particulares. Y que evidentemente estos bancos tienen una incidencia política, ¿sí?, en el devenir también económico nacional. Quiero también hacer mención a algo que considero importante y que muchas de las personas que nos acompañan acá han sido de alguna manera relacionados, interesados en este tema, que son las redes sociales. ¿Sí? Las redes sociales, este aporte, ¿no?, de conocimiento que estamos, por ejemplo, paralelo a este conversatorio con Franklin, publicando una serie sobre políticas, bancos y Estado, ¿no?, desde inicio de año. Y a través de estas redes sociales estamos también produciendo, compartiendo y difundiendo conocimiento. A raíz de la divulgación de este evento en Franklin, he tenido varias satisfacciones, y es que muchas de las personas que están revisando y leyendo en las redes sociales nos están también compartiendo documentos, fotografías, incluso casualmente un cheque de viajero muy valioso que también desconocíamos. Esta sociedad bancaria, este periodo, ¿sí?, plutocrático de Ecuador de los inicios del siglo XX, tiene 3 figuras muy relevantes. Uno es este apellido Gain, Jado, y también Dino, que de alguna manera concluye todo este surgimiento y esta especulación bancaria en el Ecuador, ¿sí? También presidentes como Tamayo, Vaquerizo Moreno, pero dentro de las redes sociales siempre aparecen cosas como la última fotografía que publicamos de la cúpula, y dice alguien que escribe, este que está en la foto es mi abuelo, ¿sí? Entonces con esto también se va construyendo conocimiento, y agradecemos, sí, la acogida que ha tenido también el evento en la ciudad de Riobamba, donde han divulgado el evento y varias personas han participado a través de las redes, ¿sí? Mencioné presidente Tamayo, Vaquerizo Moreno, Plaza, por ejemplo. Jado, al final de su vida, se lamentó haber apoyado al sobrino y no al tío. Me refiero a Concha, que era tío de Plaza, pero apoyó a Plaza y eso fue su fin.
con esto le doy la bienvenida a Franklin, que estamos muy interesados también en los resultados investigativos que tiene sobre esta sociedad bancaria de Chimborazo. Sí, muchas gracias nuevamente. Buenas tardes. Gracias por su presencia y gracias por la invitación. Este tema tiene muchas implicaciones y tiene muchos datos y nombres, así que me veo obligado a leerlo, pero voy a procurar hacer la lectura más amena posible. Solamente quiero situarles con una idea básica, ¿no? Que especialmente en Riobamba se recuerda a los años 20 como época de florecimiento, de auge, de esplendor. Hay quienes hablan de la época de oro, la época dorada. En mi tesis doctoral, pues uno de mis objetivos fue poner en entredicho esas afirmaciones y aterrizar un poco para ver qué pasó en Riobamba. Y claro, pues sucede que no hubo tal época dorada, sino que hubo pues un momento de modernización por factores como la entrada en funcionamiento del ferrocarril o también por la incorporación de nuevos servicios urbanos, entre ellos pues la luz, el agua, los teléfonos y también los bancos que incidieron en la modernización de la economía. Entonces, con esa idea básica, les invito a escuchar este trabajo en algunos fragmentos sobre lo que fue la sociedad bancaria del Chimborazo. Situémonos. Desde el siglo XIX, con el Banco del Ecuador a la cabeza, los primeros bancos del país funcionaban como núcleo del sistema financiero público y privado, y sobre operar como los principales acreedores del fisco, tenían entre sus atribuciones la emisión de billetes a nombre del gobierno, el manejo de las cuentas del Estado y el rol de agentes de retención de los impuestos más importantes, los de aduana. Durante este periodo, según Luis A. Carbo, el control del crédito y del circulante lo ejercían los dos grandes bancos particulares de emisión de Guayaquil, el Banco del Ecuador, entonces Banco de los Importadores, y el Banco Comercial y Agrícola de los Exportadores. La decadencia de la Revolución Liberal durante el periodo plutocrático 1912 a 1925 se caracterizó porque la burguesía agromercantil, en palabras de Agustín Cueva, aprovechándose de su casi ilimitado poder político, puso en marcha un omnipotente sistema bancario que mediante procedimientos usureros convirtió al fisco en fuente de enriquecimiento de clase. Entonces, el país no contaba con un banco central, a cuya creación autores como Wilson Miño consideran una reivindicación social de los movimientos revolucionarios en ciernes. Durante el primer cuarto del siglo XX, conforme crecía y evolucionaba la población y la estructura urbana del Ecuador, el desarrollo económico de la Sierra Central suscitó la inversión de capitales en la banca, hecho que dio lugar al establecimiento de una red bancaria regional en un contexto de crisis, en el que, paradójicamente, el sector bancario llegó a constituirse en el más importante de la economía nacional, desplazando a otros tan significativos como la industria y la agricultura. Nuevamente, según Wilson Miño, el dominio del capitalismo bancario llegó con algún fracaso a la sierra. De hecho, Quito careció por dilatado lapso de entidades bancarias, mientras en otras ciudades andinas solo se establecieron sociedades bancarias en el tranco que va de 1915 a 1925, en que entraron en funcionamiento el Banco del Tungurahua en Ambato y el Banco de los Andes y la Sociedad Bancaria del Chimborazo en Riobamba. El crecimiento de los negocios en la Sierra Central tuvo lógica relación con el desarrollo bancario, aupado a su vez en el incremento de los capitales de circulación, con énfasis en las ciudades atendidas por el servicio ferroviario, que desde 1908 unió Guayaquil con Quito, y sobre desarrollar las fuerzas productivas fue decisivo en la expansión de un mercado nacional otrora disperso. En 1906 operaban en Riobamba oficinas comerciales como las de Segundo Martínez, cuya atención era parte de la cotidianidad local, junto a otras de vida efímera y escasa memoria. Martínez, por cuenta propia, ofrecía préstamos hipotecarios y prendarios sobre oro y pagarés, a más de recibir dinero en depósito pagando el 1% de interés mensual por ahorros o cuenta corriente. Ecuador, en testimonio del colombiano Marco Restrepo, tenía capitales muy reducidos y no había más bancos que los de Quito y Guayaquil, mientras en Riobamba el crédito lo otorgaban uno o dos usureros. Unos primeros intentos consistentes de crear un banco local datan de fines de 1916. Entonces, un grupo de promotores manifestó haber recabado suscripciones por 200.000 sucres, que en principio se destinarían a préstamos con bajo interés para industrias y otros negocios, con la proyección de erigirse en banco de emisión en función de un tipo de cambio más favorable. Hasta entonces, compartiendo mercado con usureros y casas de empeño, funcionaron entidades como Oficina Comercial José María Cordobés y Compañía, en cuya sección bancaria se recibían depósitos a la vista y a plazos, letras, giros, cheques y libranzas. Posteriormente, José María Falconi
Abrió una oficina comercial y financiera para recibir depósitos e intercambiar documentos de crédito y comerciales, ventas de giros y cobros de cuentas corrientes. Según información periodística de la época, la firma se registró como José María Falconi y Compañía el 20 de marzo de 1917. Hasta 1919 no se concretó proyecto bancario alguno en Riobamba. La prensa, tanto local como nacional, jugó un papel que amerita análisis, pues en muchas de sus publicaciones alentó la formación de bancos o celebró el ejercicio de los ya existentes, no obstante ser estos años, especialmente el primer quinquenio de los 20, un lapso de culminación de los gobiernos liberales de corte plutocrático, así como de convulsión y desquiciamiento económico-financiero, cuyo principal protagonista fue la banca de entonces, tan cuestionada como celebrada. Notas de prensa locales, publicadas en mayo de 1919, sobre dar continuidad a similares exhortaciones, mocionaban la creación de un banco en Riobamba, invitando a que los ricos del lugar, por conveniencia propia, invirtieran en el establecimiento de una institución bancaria. Para entonces, las oficinas como las de José María Cordobés vieron sumarse la de Vicente Costales, que, representando a Carlos Julio Rosemena, ofreció en venta giros sobre cualquier plaza del exterior y letras sobre Quito y Riobamba. Meses después, en enero de 1920, se insistía desde el editorial de Diario Los Andes de Riobamba en la necesidad de fundar una institución bancaria, encareciendo los beneficios que ésta reportaría, elogiando, quiero decir, y hasta proponiendo una posible razón social: Banco del Chimborazo, como el que ustedes ven en esta foto, que seguramente pues se basaba en esa idea y así la llamó el fotógrafo, señor Loza. Riobamba, no obstante su desarrollo, sería la única ciudad de importancia que no contaba con un banco, mientras en Guayaquil acababa de crearse una nueva, el Banco del Descuento. Desde 1914, incidiendo decisivamente en el desenvolvimiento monetario nacional, estuvo en vigencia la ley moratoria, promulgada inicialmente como decreto ejecutivo del 7 de agosto de dicho año. Su más conocido y cuestionado alcance impidió la conversión de billetes por oro, según el patrón vigente, y dio inicio a un periodo de estabilidad monetaria en un escenario de notable expansión económica. El sistema financiero, antes de la Revolución Juliana, estuvo marcado por las guerras bancarias, arbitradas en última instancia por el Estado. Estas lides tuvieron como eje a dos grupos financieros por demás definidos al despuntar el siglo XX. El liderado por el Banco Comercial y Agrícola, en asociación con el Banco de Crédito Hipotecario y la Unión Bancaria, y por otro lado el Banco del Ecuador, que incluyó al Banco Territorial y a la Sociedad Bancaria del Chimborazo, que tuvo sede en Riobamba, aunque estuvo constituida mayoritariamente por capitales guayaquileños. La permanencia de la ley moratoria dio lugar a que la inversión bancaria se volviera tan rentable como para que, a fines de 1925, incluida la Sociedad Bancaria del Chimborazo, se registrara un elevado número de entidades financieras, hecho que, al intensificar las emisiones de billetes sin respaldo, propició la lógica depreciación de la moneda por exceso de circulante. Publicaciones periodísticas de estos años dan abundantes indicios de las múltiples intereses en juego en relación con el ejercicio bancario. Mientras unas alentaban con encendido entusiasmo la creación de bancos, otras exaltaban casos particulares, ya sea en función de sus promotores y directivos, como de las cifras que presuntamente habrían correspondido a sus respectivas operaciones. Este panorama discursivo, conforme avanzaba el tiempo, fue tomando giros que dejan indicios de su artificialidad y notables sesgos publicitarios. Prosperidad Bancaria, una nota de enero de 1922, esbozó un contexto según el cual el medio más conocido y seguro de empleo de capitales viene a ser para las grandes fortunas de nuestro país la fundación de bancos y la mayor amplitud y extensión del campo de operaciones a que estas instituciones suelen dedicarse. La actividad bancaria del Ecuador, de aceptarse esta nota sin examen, viviría tiempos de prosperidad discutible, pues, sin embargo, estas apreciaciones se revelarán pertinentes para entender las voces que celebraron el surgimiento de la bancaria del Chimborazo. Dice esta nota del Comercio: prosperidad bancaria. En poco tiempo hemos visto crecer el número de instituciones de crédito, aumentar estas con increíble rapidez el monto de su capital principal, sus fondos de reserva y de utilidades, dedicarse a la construcción de locales propios, cómodos, arquitectónicamente hermosos, con muchos otros signos de prosperidad envidiable. Puede decirse que el medio ambiente es propicio a la difusión y engrandecimiento de la alta banca. La riqueza ecuatoriana, fruto principalmente de las labores agrícolas, del aprovechamiento de los latifundios, aun en la forma rutinaria usual entre nosotros, reducida a oro o a billetes, permanecería improductiva en el fondo de las arcas particulares,
o a lo más se la emplearía en contratos de mutuo, no siempre posibles ni seguros, si la gran industria del día, la bancaria, no se apoderara de esa riqueza para darle más rápido y productivo empleo. Estas exaltaciones de la banca fueron frecuentes en el contexto local y hasta se mostraron escritas casi al borde del clamor por contar con un banco en Riobamba. Sus implicaciones, no obstante, llegaron a ser duramente impugnadas en las enérgicas opiniones que un pensador como Luis Napoleón Dillon vertió con respecto a la proliferación de oficinas y sociedades bancarias. No dejaremos de gritar a voz en cuello, una y mil veces, para que lo entiendan los ilusos o ignorantes, que celebran como adelanto del país la fundación de alguna nueva institución de crédito. Señores, los bancos nada producen. Dillon, demandando entendimiento de quienes seguían ideas opuestas, aseveró que, aun con un banco en cada esquina, la nación quedará tan pobre o más pobre que antes. La proliferación de bancos, antes que indicador de prosperidad, sería un síntoma de decadencia. Más aún sí, sobre no existir una legislación a que se ciñeran dichos caballeros de empresa, nadie controlaría ni sabría responder por dichas oficinas, ni ofrecer garantías para la seguridad de los dineros depositados. Un fragmento más extenso de Dillon. Es síntoma indiscutible de la decadencia económica y financiera de un pueblo el aumento desmedido de esta clase de instituciones que prosperan como los gusanos de la tumba, sobre los despojos de un organismo en descomposición. Para convencernos de ello, no tenemos más que echar una mirada retrospectiva y contemplar por un instante el número crecido de sociedades bancarias anónimas o colectivas que se han juntado en el Ecuador durante los 12 años de depresión horrible que venimos sufriendo a contar desde el fatídico 1914. Simples vendedores de artículos sanitarios se han transformado de la noche a la mañana en grandes banqueros, y no es raro encontrar en las trastiendas de humildes negocios convertidas en oficinas de banco y de banco de depósitos, giros y descuentos. Así denunciaba Dillon este inusitado movimiento bancario. Los proyectos de establecer un banco en Riobamba, opuestos, ajenos o indiferentes a esta clase de apreciaciones, no se suspendieron. Fue en 1921 que la firma Cordobés se asoció con Luis Eduardo Game, banquero guayaquileño, para conformar una de las primeras empresas financieras de Riobamba. Propósito que, sobre no tener un curso expedito, debió vérselas con circunstancias como el anuncio de próxima instalación del Banco Comercial y Agrícola, dirigido por Flavio Leonájera, en cuyo domicilio, pensado para sede de la sucursal bancaria, funcionaba la Oficina de la Luz. Semanas después, efectivamente, operaba en Riobamba una agencia del Banco Comercial y Agrícola que manejaba cuentas corrientes y giros. Cordobés y Game, en tanto, manejaban una sucursal del Banco del Ecuador, rival del Comercial y Agrícola en las llamadas guerras bancarias. Aunque las condiciones para la creación del Banco del Chimborazo aparentemente no fueron las más favorables, es de recordar que el mismo, ya como sociedad bancaria del Chimborazo, junto al Banco Territorial, fue parte del grupo financiero liderado por el Banco del Ecuador. Del 3 de septiembre de 1921 data el primer número de Revista Agroeconómica, publicación mensual de su firma, la misma que devino, meses después, en Sociedad Bancaria del Chimborazo, y hasta enero de 1926 publicó 39 ediciones. Para enero de 1922 se anunció su inminente constitución en Riobamba, con un capital que se presentó como el esfuerzo de unos pocos caballeros de la localidad. Ya en la tercera década del siglo XX, tal anuncio fue acogido con júbilo, porque responde al progreso increíble de Riobamba, una ciudad que ha venido transformándose a la vez que suscitó nuevas exhortaciones a ricos de la ciudad, para que desarrollen las industrias e inviertan sus capitales en empresas provechosas que favorezcan al capitalismo y a la ciudadanía. Las circunstancias locales posibilitaron que en 1922 se fundase también el Banco de los Andes, con capital de 1 millón de sucres, dividido en acciones de 500 y 1000 sucres. Fue Carlos Julio Arrosemena Tola, del Banco de Descuento de Guayaquil, promotor de este banco, con la participación de acomodados riobambeños como el terrateniente Ricardo Borja León y su hijo Luis Alberto Borja Moncayo, terrateniente e intelectual, narrador y ensayista. Este negocio bancario, no obstante, fue tachado como parapeto del Banco de Descuento, señalamiento que suscitó una réplica publicada el 3 de marzo de 1922 en los Andes, sin perjuicio de que estas pugnas efectivamente denuncien la artificialidad de sus operaciones. Pocas semanas después, para el mes de abril, el gobierno aprobó sus estatutos. La calificación de parapeto no estaría privada de cierta lógica. La Sociedad Bancaria del Chimborazo, independientemente de ostentar su sede principal en Riobamba y la participación de la firma Cordobés, fue, como se ha señalado, parte del grupo financiero liderado por el Banco del Ecuador. A esta clase de establecimientos fue a los que Luis Napoleón Dillon llamó oficinas derivadas o satélites. La Unión Bancaria de Guayaquil, siguiendo a Dillon, sería otra del circuito rival.
El desenvolvimiento de los Andes, pese a la solidez con que pareció despuntar, no tuvo mayor duración, desapareciendo para 1923 del mapa financiero local, sin que hayan quedado registros confiables de sus logros y ni siquiera la fecha exacta de su liquidación. Para quienes acaban de integrarse, hago una brevísima recapitulación con esta diapositiva. Estoy disertando sobre un trabajo que esclarece las circunstancias, alcances y limitaciones del proceso de modernización que transformó Riobamba en el lapso 1905-1926, establecido en función de dos momentos significativos: la entrada en funcionamiento del ferrocarril y la quiebra de la sociedad bancaria del Chimborazo. En dicho sentido, hemos considerado las circunstancias en que entraron a operar unos primeros bancos en una ciudad cuyas necesidades y proyectos ya no podían ser viabilizados por pequeñas casas u oficinas de préstamos. Se busca evidenciar el carácter especulativo de dichas entidades. De allí el énfasis puesto en la sociedad bancaria del Chimborazo, a cuyo cierre se podría considerar como el fin de un periodo. Se procura reconstruir la quiebra y liquidación de la sociedad bancaria del Chimborazo sobre su principal fuente, la prensa de época, así como documentos e informes disponibles. En esta diapositiva vemos la fachada monumental del Banco del Ecuador, una de las entidades crediticias que junto al Banco Comercial y Agrícola, ambos con sede en Guayaquil, protagonizó las llamadas guerras bancarias, a las que brevemente me he referido. La sociedad bancaria del Chimborazo. El 24 de febrero de 1922, bajo la presidencia de Luis Cordovés, se constituyó definitivamente la sociedad bancaria del Chimborazo, con capitales de Riobamba y en mayor medida de Guayaquil. Diversas notas de prensa publicadas en diarios de Quito, Guayaquil y Riobamba destacaron el desarrollo que en su escaso tiempo de fundada fue alcanzado en la nueva institución bancaria, circunstancia a la que presentaron como prueba de la riqueza de la provincia y centro en que opera, así como de la buena dirección dada por sus gerentes, que, por lo mismo que son jóvenes o casi niños, tienen amplitud de criterio y, sobre todo, desligación de rutinas, antigüedades y prejuicios. El primer lustro de los años 20, pese a la crisis reinante, muestra con la concreción de este proyecto el notable crecimiento de la actividad bancaria y comercial en Riobamba, ciudad en la que también se fijaron firmas que, sin establecer sucursales, publicitaban seguros, tal el caso de la Previsora, que por medio de la bancaria del Chimborazo ofrecía diversos servicios. Una nota publicada el 5 de julio del 22 hablaba del progreso financiero de la provincia de Chimborazo, a la vez que de los éxitos de las instituciones bancarias, citando a la bancaria del Chimborazo, la agencia del Banco Comercial y Agrícola y el efímero Banco de los Andes. De entre estas entidades fue la sociedad bancaria del Chimborazo la que entonces se consolidó y se proyecta, aún en los actuales días, como emblema del progreso y crecimiento económico que en Riobamba llegó a sus mayores expresiones en la primera mitad de los 20, incluidas entre ellas el edificio que, a escala local, muestra algunas características de monumentalidad. Muchos bancos de este periodo abrieron sus operaciones con otros ámbitos de operación. La sociedad bancaria del Chimborazo, según se advierte, no se restringió a la actividad financiera. Para enero de 1924 constituyó un departamento de construcciones, con un cuerpo técnico en capacidad de afrontar, por contrato o por administración, la construcción de edificios y obras para entonces tan complejas como puentes o acueductos. Este mismo año estableció su primera sucursal en Guayaquil, ciudad en que su sección de construcciones ejecutó algunas obras destacadas, como chalets en el flamante barrio del Centenario o el edificio de la Sociedad de Abastecedores de Carne. Al ramo de las construcciones se sumaron poco tiempo después otros servicios e inversiones, incluida una biblioteca pública, el cobro de recibos por los servicios de empresa de luz y fuerza eléctrica, la representación de los seguros ofertados por la Previsora e iniciativas como la Compañía Nacional de Transportes, que inició sus operaciones en octubre de 1924, en un principio con la participación de Nicolás Rada y posteriormente con Camilo de Struje como agente. Esta agencia, según la revista Agroeconómica, contó con ómnibus, autobuses y camiones para viajes a Cajabamba, Chambo, Guano, Cubijíes, Licto, Laguna de Colta y Ambato. Es evidente que los requerimientos de Riobamba, conforme se expandía la actividad bancaria y comercial, precisaban de medios de transporte más eficientes que los que hasta hace pocos años eran de usanza corriente: cabalgaduras, carretas, caminatas. La bancaria, no parece arbitrario suponerlo, no quiso dejar pasar cuánta oportunidad de negocio paralelo se presentase. Las incursiones en ramos no siempre relacionados directamente con la actividad bancaria no fue, como se ha señalado, práctica privativa de la bancaria del Chimborazo, ni estuvo libre de cuestionamientos. El ya citado Dillon, con clara ironía, llamó a este negocio las abacerías bancarias, calamidad aparejada a la proliferación incontrolada de bancos. De hecho, Luis Napoleón Dillon fue uno de los principales críticos y detractores de la creación de bancos y sus prácticas de claro carácter especulativo. En este libro se recogen algunas de sus críticas. Hay unas dos menciones muy breves a la bancaria del Chimborazo, pero que se entiende pues que
despertaron mucho el interés crítico de este pensador de la economía. Este libro se ha editado al menos un par de veces, es un conjunto de artículos en realidad. Hay una edición pequeñita, un facsímil de los años 20, y esta nueva que se hizo en los pasados recientes años. Ante la simultánea existencia de bancos de depósito, de ahorro, de emisión de hipotecas, de descuento, de seguros, ramos a los que Dillon sumó el chantaje, su crítica expresaba una notable preocupación por el futuro del sistema bancario nacional, pues al no tener los bancos ecuatorianos como los ingleses una legislación que los obligara a especializarse en ramos únicos a fin de obtener coeficiente de mayor seguridad para el público y de eficacia en sus servicios. Las cifras de la bancaria del Chimborazo, tomando con precaución diversas publicaciones de época con probables sesgos publicitarios, hablan de un crecimiento sostenido en sus activos, aunque indistintamente se hayan empleado términos como balance, ganancia, reparto de utilidades, estado de cuentas, activo o activos. Este sería un caso de probable despegue. Su primer balance, publicado el 16 de marzo de 1922, informa de una ganancia superior a los 5.000 sucres. Pocos meses después, el 4 de julio, da noticia de un primer reparto de utilidades de 26.000 sucres y un número de socios que llega a los 150. Esta clase de indicadores, según Dillon, no siempre revelaban operaciones verificadas con billetes, sino operaciones de acomodo de simple crédito destinadas a ejecutar las prestidigitaciones que hemos descrito. Consideremos, no obstante, algunas cifras. Esto está basado en los periódicos Los Andes de las fechas señaladas, entre el 23 y el 26. Para el 4 de diciembre del 23 tenemos 2.824.637 sucres. Para el 6 de abril del 24, 3.799.268. Para el 8 de julio del 24, 4.388.772. Y para el 7 de enero de 1926, o sea, ya cerca de la quiebra y liquidación, 8.697.618. Otros números con que la Sociedad Bancaria del Chimborazo publicitó su gestión corresponden a los datos disponibles a utilidades globales. Para el segundo semestre del año 24, estas rebasarían los 260.000 sucres, mientras sus acciones, beneficiadas con el 14% de interés, aumentarían su fondo de reserva a 220.000 sucres para enero de 1926. La prensa local, habitualmente invocando estas cifras, destacaba el progreso en curso, citando como indicadores el número de diarios que tenía Riobamba, que al ser 3 la asemejaban a ciudades como Quito, revistas como La Agroeconómica o Riobamba, así como enfatizaban el crecimiento de la firma que la sostiene. Elogiaban la situación geográfica de la ciudad, su clima, su ubicación central en la ruta ferroviaria, la disponibilidad de carreteras y caminos vecinales para pronta conexión con pueblos vecinos, la construcción de proyectos como la Ciudadela Bellavista, mientras a su economía se referían señalando que su comercio es muy activo y su grado industrial y fabril es de primer orden. El triunfo de la bancaria, así expuesto, se promocionaba como un triunfo de la ciudad misma, tanto como para enlistar los bancos existentes junto a hoteles, teatros, paseos públicos, servicios de transportes y beneficios disponibles en poblaciones próximas como los baños termales de Los Helenes, Puente de Chambo y Santa Cruz. Para enero de 1925, una nota de prensa replicada por El Comercio informó que la Sociedad Bancaria del Chimborazo emitirá próximamente billetes previo cumplimiento de las disposiciones legales, convirtiéndose en banco de emisión. Esta posibilidad, sin duda en relación con el giro que la Revolución Juliana dio a la realidad bancaria del país, no llegó a verse consumada. Sin embargo, los progresos de la bancaria del Chimborazo parecían expandirse. Para 1925, Luis Eduardo Game, empresario guayaquileño, su gerente, fue designado apoderado general de la empresa norteamericana Ecuador Finance Corporation, con sede en el número 25 de la calle Broadway de Nueva York. Su prestigio en Riobamba lo llevó a ser concejal, miembro de entidades como la Federación Deportiva del Chimborazo y aún a ser invitado a intervenir con su palabra en las efemérides locales. Para enero de 1926 fue elegido presidente de la bancaria con poderes absolutos y amplias atribuciones para manejar los negocios de la empresa, mientras actuaron como gerentes César Dávalos y Estuardo Basabe y Camilo Destruje como secretario. Este lapso de relativo esplendor se extiende en cuanto al establecimiento de nuevos servicios bancarios y financieros se refiere hasta los primeros meses de 1926. El 6 de febrero, con un capital de 250.000 sucres, tuvo lugar la conformación de la Compañía Territorial, entidad pensada para el desarrollo de la agricultura y la construcción. Su presidencia correspondió a Felipe Levi, la vicepresidencia a Nicolás Vélez Guerrero, la secretaría a José Melián y las vocalías a personajes como Luis Eduardo Game, Isidoro Levi, Charles Ashton. La gerencia, en cambio, fue emocionada para Carlos Zambrano Orejuela, que la declinó, y José Melián, que la asumió. Como se ve, aunque el espacio geográfico de operaciones de esta y otras entidades financieras de Riobamba, la participación
de emprendedores locales no fue significativa, pese a centrarse en esta provincia, circunstancia que se evidencia con mayor fuerza tomando en cuenta que esta nueva entidad, para 1926, llegó también a cerrarse por efectos de las quiebras bancarias que conmocionaron la economía nacional y local. Vamos a la segunda parte para conocer el tiempo de crisis y el cierre y liquidación de la bancaria de Chimborazo. Tiempo de crisis. El corte que va de 1885 a 1914 es considerado como el inicio del auge económico en Ecuador o del surgimiento de los gran cacao, es decir, de la élite económica de Guayaquil y otras poblaciones de la costa. Durante estos años se construyeron significativas obras de infraestructura vial, se establecieron unos primeros establecimientos fabriles modernos y se produjo la incorporación del Ecuador al mercado mundial. El periodo que va de 1915 a 1978, por su parte, coincide con la Gran Depresión, fenómeno cuyo epicentro fue los Estados Unidos, con claros efectos en la economía nacional. Unos primeros indicadores de la crisis del cacao se advierten en 1914, en que comenzó la Primera Guerra Mundial y cayeron los precios del grano. La reacción del gobierno supuso la prohibición de exportar algunos productos reservados al mercado interno, buscando evitar su salida y el desabastecimiento local. La inflación que se desató fue acelerada, lo mismo que el incremento del circulante, que en 1915 aumentó de 25.739.000 a 41 millones de sucres. El inicio de los problemas monetarios, por su parte, culminó a expedir la llamada Ley de Inconvertibilidad Metálica de los Billetes de Banco o Ley Moratoria, medida que, si bien bloqueó el canje de sucres por oro, en presunto resguardo de las reservas nacionales, favoreció a bancos como el Comercial y Agrícola, que de no dictarse la ley, habrían estado imposibilitados de realizar el canje. La aludida ley, pensada en principio con carácter provisional, se prolongó indefinidamente, dando lugar a las emisiones monetarias ilegales, su consecuente depreciación y la generación de empobrecimiento. Desde el siglo XIX, las instituciones financieras se mantuvieron próximas a los gobiernos, circunstancia que explica cómo en los regímenes de Alfaro y Plaza Gutiérrez se solicitaron préstamos con los que el Banco Comercial y Agrícola acreció su poder, amplió su capacidad económica y devino en el primer quinquenio de los años 20 una potencia con decisión política. Los primeros bancos del país, al emitir billetes a nombre del gobierno, manejar las cuentas del Estado y actuar como agentes de retención de impuestos, se transformaron inmediatamente, con el Banco del Ecuador a la cabeza, en el eje del sistema financiero público y privado. En los años 20, la situación de crisis se agudizó aceleradamente. Sobrevinieron las plagas, cayó la producción y con ella los precios del cacao, preludiendo décadas de recesión e inestabilidad política, como la de los años 30, que entre 1931 y 1939 vio pasar 13 gobiernos. La Primera Guerra Mundial no dejó de tener efectos con la disminución abrupta de los flujos de inversiones externas en países latinoamericanos, los que se prolongaron hasta 1929. La crisis, además, propició la circulación masiva de emisiones monetarias inorgánicas y el consecuente proceso inflacionario, a la vez que aumentó la situación de dependencia en que el Estado ecuatoriano llegó a estar con respecto a los establecimientos financieros. La emergencia de nuevos centros productores de cacao, por su parte, generó una sobreoferta del producto que incidió también en la caída de los precios, mientras el dólar, valorado en 2.20 sucres en 1920, se elevó a 5.40 en 1923, devaluación equivalente al 140%. En 1924, según consigna Luis Alberto Carbo, se inició un lapso de prosperidad económica ocasionada por un incremento en los precios del cacao y el valor del dólar. La producción nacional, sin embargo, continuó decayendo sin posibilidad de volver a los niveles de años anteriores. La Revolución Juliana supuso el desplazamiento del poder económico y político de Guayaquil a Quito. La compleja situación bancaria reinante llevó al gobierno a emitir decretos como el del 22 de noviembre de 1925, que ordenó la fiscalización de todos los bancos del país. La falta de control de emisiones monetarias, por su parte, evidenció la urgencia de crear un banco central, medida duramente impugnada por banqueros y sectores regionalistas en la costa. 1926, en este sentido, fue el año en que se promovieron drásticos cambios en materia política monetaria, legislación bancaria y reorganización del sistema financiero operante, siendo la intervención de la misión Kenmerer una de las acciones más consistentes para, entre otros resultados, frenar el libertinaje bancario sin control estatal alguno en que llegaron a operar en Ecuador los bancos privados. Cierre y liquidación de la sociedad bancaria del Chimborazo. Aquí pues hay una serie de nombres y relatos que he tratado de darles orden porque la información es bastante dispersa, pero bueno, espero que podamos seguirlo más o menos como quien sigue las noticias del día. Las debilidades del sistema bancario ecuatoriano y de la sociedad bancaria del Chimborazo en particular comenzaron a evidenciarse desde los primeros meses de 1926.
A fines de febrero de dicho año tuvo lugar una reunión de banqueros, cada uno de los cuales se mostró renuente a ofrecer préstamos que coadyuvaran a paliar la problemática reinante. Eduardo Game, a nombre de la Sociedad Bancaria del Chimborazo, se había sumado a estas negativas, señalando que la entidad a la que representaba estaría dispuesta a ayudar con su garantía a cualquier préstamo que se trate de hacer para salvar la crisis del momento. No obstante, se impuso una marcada falta de acuerdo en reacción a la cual el gobierno acusó de intransigencia bancaria a los propietarios de los bancos, quienes endilgaron a Luis Napoleón Dillon el fracaso de la política económica. Para el 6 de marzo, la Sociedad Bancaria del Chimborazo, uno de los bancos cuestionados, se vio envuelto en la polémica de los cheques circulares, que, dada su ilegitimidad como reemplazo del circulante, no llegaron a ser aceptados ni en los bancos mismos que los emitieron. De ahí que, por orden del gobierno nacional, debieron ser incinerados correspondiendo a la bancaria la suma de 29.600 sucres. Semanas después, el gobierno tomó nuevas disposiciones y ante el no acatamiento a las mismas, ordenó la clausura de los bancos Comercial y Agrícola, Italiano, Unión Bancaria, Sociedad Bancaria del Chimborazo, la sucursal de Guayaquil, la Filantrópica y el Banco de Descuento, y también la prisión inmediata de sus gerentes, medidas que Isidro Ayora, presidente provisional, levantó en 48 horas, sin que eso significara la superación cuanto a la exacerbación de los problemas, a la vez que una toma de conciencia por parte de la opinión pública con respecto a la necesidad de reorganizar la actividad bancaria. El 4 de junio de 1926, en horas de la mañana, se produjo en Guayaquil el cierre de la sucursal bancaria, una vez que Felipe Barbotó, gobernador del Guayas, dispuso que una escolta de la Policía Nacional, al mando del ayudante de policía, señor Arturo Cuesta, impidiera la entrada de los empleados a la sucursal ubicada en la esquina del 9 de octubre y Pichincha. Este hecho suscitó muy diversos rumores y comentarios alusivos a cheques protestados, letras giradas sin fondos, fuertes sumas de dinero en peligro, inminente pánico y un desprestigio de la entidad que ya vendría desde meses atrás. Varios de los acontecimientos que el cierre desató tendrían como antecedente el protesto por parte del Banco del Ecuador de un cheque de 55.000 sucres girado a su cargo por la Sociedad Bancaria del Chimborazo, lo cual, sobre generar la corriente de desconfianza que provocó el retiro de fondos, confirmó la condición de satélite que la bancaria del Chimborazo tuvo con respecto al Banco del Ecuador, el que, según dato publicado por el Telégrafo, habría tenido el 55% de las acciones de la bancaria del Chimborazo, a nombre de José Rodríguez Bonín, presidente del directorio. Otra de las razones de la clausura involucró a la Ecuador Finance Company, firma que estuvo representada en Guayaquil por la sociedad bancaria y que en los últimos meses protestó letras de cambio giradas a favor de conocidas casas comerciales operantes en el puerto. A esas anomalías se sumó la falta de pago a un cheque de 120.000 sucres girado por el gobierno sobre fondos y a plazo y cuyo vencimiento habría expirado. Las denuncias que diversos actores de la actividad comercial hicieron ante el gobernador Barbotó llevaron a que dicho funcionario constatase su veracidad y comunicase al gobierno central las irregularidades de Guayaquil. Las medidas dictadas se originaron, según testimonio del gobernador, en una conferencia que dicho funcionario mantuvo con Isidro Ayora, presidente de la República, y Pedro Leopoldo Núñez, ministro de Hacienda. Barbotó, como parte de las resoluciones tomadas, dispuso que Luis Eduardo Game, gerente de la oficina principal en Riobamba, y Julio Alfredo Moreno, subgerente encargado de la gerencia de Guayaquil, tuvieran arresto domiciliario hasta que la situación se esclareciera. En principio no se conoció en Guayaquil el curso que los acontecimientos tomaron en Riobamba, donde César Dávalos actuaba como gerente, pero como se estimó la adopción de medidas similares a las decididas en el puerto solo fue cuestión de horas. Conforme avanzó el proceso de fiscalización, varias fueron las comisiones y delegados que desde Quito se fueron designando. Los nombres de Rosendo Parra y Víctor Calderón fueron los primeros en considerarse, mientras día a día no dejaban de conocerse noticias y rumores en torno a nuevas anomalías. Mr. House, quien desempeñó por mucho tiempo la gerencia de The Mercantile Overseas Corporation, sucursal de esta ciudad, y que fue colocado en la gerencia de Ecuador Finance Company de Nueva York, habría fugado, apoderándose de 50.000 sucres, con serio perjuicio para el crédito de la bancaria del Chimborazo. El Consejo de Ministros, avanzado en el proceso, nombró una comisión presidida por Amable Valencia, a quien se facultó para designar a los restantes miembros de la comisión fiscalizadora. Desde Quito se produjeron también reacciones ante esta clase de sorpresas económicas. En principio, según notas de prensa, parecía no tenerse una exacta explicación, menos aún cuando la sociedad bancaria del Chimborazo mostraba hallarse en magnífica situación y en manos de jóvenes capaces y experimentados,
uno de los cuales, Luis Eduardo Game, viajó en 1925 a Estados Unidos, donde abrió nuevos campos de negocios, mientras en Ecuador se anunciaba un aumento del capital y la próxima emisión de billetes propios como acciones a sumarse a otras en que basaba el prestigio de la entidad, la publicación mensual de la revista agroeconómica o el desempeño aparentemente eficiente de su departamento de construcciones, que venía ejecutando varios contratos firmados para obras en Riobamba y Guayaquil. Aunque no existen trabajos que se refieran detenidamente a la situación de la bancaria del Chimborazo, probablemente este sea uno de los primeros avances un poco minuciosos, se advierten diversos indicadores y señalamientos en torno a la artificialidad de sus operaciones, irregularidades que, como lo sacan a relucir diversos casos del momento, no fueron privativas de dicha entidad. Según un editorial del Comercio, factores como la inflación y el exceso de crédito simulaban una montaña firme que en su interior era completamente vacía. De allí que dicha ficción, conforme pasaban los años, no pudiera durar ni soportar el peso de las reivindicaciones venideras, sino dar paso a una grave crisis que no sobrevino en su totalidad, pero que tampoco dejó de tener consecuencias de alcance general. Es comprensible cómo la situación imperante frecuentemente suscitó reflexiones de prensa sobre el fenómeno vivido en el contexto de las prolongaciones que tienen las graves crisis actuales, a la vez que, desde la vivencia cotidiana, expresiones de temor justo de grandes y graves acontecimientos cuya magnitud no se quiere ni puede prever. El mismo mes de junio de 1926, el día 6, los gerentes de la sociedad bancaria intentaron por cuenta propia proceder a la liquidación de la entidad. El gobierno, ante estos hechos, que ya desde antes eran aludidos por la prensa como el crack, reaccionó inmediatamente e impidió que dicha medida fuera tomada sin intervención del Ejecutivo, que debía nombrar un representante, más aún si la entidad tenía depositados fondos destinados a obras públicas de la provincia de Chimborazo, e inclusive, como se señaló en sección anterior, documentos de altísimo interés. Los planos para la canalización de Riobamba, recuperados con posterioridad a los momentos más intensos de este problema. El gobierno, como parte de sus medidas, dispuso además la prisión de los personeros Alberto Campos Borlás y Luis Eduardo Game, que estaban en Guayaquil, y de César Dávalos y Estuardo Basabe, que se encontraba en Riobamba. La frustrada resolución con que los accionistas de la bancaria intentaron liquidarla cayó en Riobamba como un bombazo que nadie lo esperaba, más aún cuando la confianza que se tenía en dicha entidad era grande, al punto de suscitar en los depositantes algunas esperanzas en pos de una posible reacción por parte de Luis Eduardo Game y Rodríguez Monín, accionistas principales que, según se creía, podían salvar el crédito de esta floreciente institución bancaria. En medio del malestar reinante, no se esperaba más que la llegada del liquidador, enviado por el gobierno a fin de saber resultados. El banco, mientras tanto, permanecía vigilado por la policía, mientras Estuardo Basabe, gerente, se encontraba ya preso. La aprehensión de que el fin de la bancaria repercutiría en el comercio y las industrias de toda la colectividad fue inmediata. La orden de fiscalización dictada por el gobierno puso énfasis en precautelar los intereses fiscales y municipales. Conforme avanzaba el examen, se anunciaba la participación de nuevos delegados en este proceso, Rosendo Parra y Manuel Vítores. Posteriormente, 9 de junio de 1926, partieron a Riobamba los peritos Tirso Martínez y Simón Cárdenas. Para ese tiempo, medios como El Comercio ya se referían en sus titulares a las desastrosas consecuencias de la decadencia económica y a la tensión nerviosa desatada por el momento bancario. La opinión pública, por su parte, se hacía preguntas en torno a cuál sería la próxima casa comercial en quebrar, liquidar o desaparecer. Las consecuencias laborales de esa situación se sintieron inmediatamente. Durante la segunda semana de julio se paralizaron 17 obras que el Departamento de Construcciones de la Bancaria del Chimborazo se encontraba realizando, con claro perjuicio para albañiles y obreros que en cifra bordeante a los 1000 se quedaron sin trabajo. Algunos de ellos, muy preocupados, se acercaban a las redacciones de los diarios guayaquileños a manifestar que la sucursal no les entregaba sus herramientas necesarias para poder buscar ocupación en otros trabajos. La Sociedad Bancaria de Chimborazo, según el informe de su liquidador, llegó a registrar 434 deudores y 897 acreedores, contándose entre ellos algunas entidades administrativas locales, una de las cuales fue el Consejo Municipal de Riobamba, que, al verse afectada por el curso de los acontecimientos y revelaciones que se fueron haciendo públicas, pidió una investigación al respecto, llegando a sugerir que el edificio institucional fuera prontamente embargado. Nuevas acciones tuvieron lugar en Riobamba aquel 10 de junio. Numeroso público atestiguó expectante la apertura de la casa matriz, a la que Tirso Martínez llegó a los fines de desarrollar la fiscalización. Simultáneamente, en condición de presos fuertemente escoltados, fueron llevados los gerentes César Dávalos y Estuardo Basabe. La información que comenzaba a circular se refirió al estado de la bancaria como desastroso, debido a las cuantiosas deudas que tiene.
Nuevas órdenes de prisión y complicaciones de todo género tuvieron lugar cuando se fueron confirmando los vínculos que la entidad en fiscalización tuvo con el Banco del Ecuador, al que la bancaria habría endosado numerosos pagarés por una considerable suma. Al igual que pasó en Guayaquil, muchas fueron las construcciones que en Riobamba debieron paralizarse, del mismo modo que un número de trabajadores, que también giraba en torno a los 1.000, fueron licenciados. Entidades muy relacionadas con la entidad, como la Federación Deportiva del Chimborazo, cerraron sus puertas, a la vez que se suspendieron las obras del estadio. La situación, según la prensa local y nacional, era terrible. Las reacciones de ahorristas de Riobamba, lo mismo que de las instituciones locales que tenían negocios con la bancaria, continuaron, mientras en los portales numerosas mujeres lloraban amargamente y más personas comentaban los hechos bancarios, expresando a gritos que no se conformarán con la pérdida de los depósitos que tenían. El municipio buscaba salvar el crédito destinado para la canalización de la ciudad y esperaba que el gobierno interviniera cediéndole el valor que adeudaba a la bancaria por concepto de un empréstito, tras más de una década de haberse emprendido el proyecto de canalización. Preocupaba sensiblemente la posibilidad de verlo truncado en tal forma. El fiscalizador, en este sentido, manifestó que los depósitos fiscales y municipales no llegarían a perderse, en vista de que el gobierno adeudaba a la sociedad la cantidad de 100.000 sucres por el empréstito en cuestión, sin que este parecer calmara los ánimos en el seno del Consejo, en cuya sesión del 22 de junio se denunció que se hubieran depositado en la entidad la suma de 1.000 sucres en los días previos en que se hablaba públicamente del malestar económico de dicha institución y, lo que es más grave todavía, en circunstancias en que el Consejo gestionaba ante el gobierno la recaudación de los fondos municipales que estaban depositados, para lo cual se pidió oficiar al respecto al tesorero, bajo quien recaía esta responsabilidad. Para el 11 de junio, las complicaciones de la bancaria de Chimborazo crecieron. El gobernador dispuso que los gerentes, Dávalos y Basabe, fueran sujetos a prisión en la policía y no en sus domicilios, como lo estuvieron hasta la mañana de ese día. Muchos pagarés, según se llegó a conocer, fueron retirados por Camilo Destruje, secretario de la bancaria, por orden de Luis Eduardo Game, para ser descontados en el Banco del Ecuador en Guayaquil. Destruje, que además llegó a Riobamba con 25.000 sucres para cubrir un giro del gobierno, posteriormente fue también apresado. Al momento actuaba como fiscalizador Tirso Martínez, acompañado por el gobernador comandante Terán, en jornadas diurnas y nocturnas, con la participación de empleados del banco bajo su dirección. El volumen y la naturaleza de los trabajos a completarse, pese a acelerarse de ritmo, sería razón para no adelantar declaraciones a los medios de prensa. Del mismo modo que sucedió en Guayaquil, los comerciantes de Riobamba manifestaron su inconformidad. Un grupo de estos llegó a presentar un escrito al alcalde pidiendo la absolución de los gerentes para aclarar asuntos relacionados con pagarés firmados en días anteriores. Muchos temían que dichos instrumentos pudieran ser duplicados al no haberse precisado que los mismos procedían de sus propias cuentas corrientes, mientras otros, como Tomás Cordero Crespo, manifestaron no haber recibido todavía valor alguno, pese a tener ya suscritos los pagarés. Otros sospechosamente no aparecían, otros pagarés. Una primera reacción esperanzadora en medio de esta situación de preocupación y caos fue de comerciantes sirios de Guayaquil, quienes por negocios e intereses relacionados anunciaron estar dispuestos a aportar con 1.000.000 de sucres, ofrecimiento que no se llegó a efectuar. La elaboración del informe interno en torno a la situación de la bancaria tomó pocos pero intensos días. Para el 16 de junio se manifestó que, según Proaño Álvarez, secretario del presidente provisional, se estaba estudiando el documento, según el cual sus operaciones difícilmente podrían continuar. El gobierno, atendiendo diversos pareceres, se mostró resuelto a cortar en todas las instituciones de crédito una especie de política económica que fue iniciada en un banco y extendiéndose a algunos otros hasta llegar a formar escuela en la que se han beneficiado solamente las pequeñas argollas que se dirigían. Y aunque no se aseguraba la presencia de Isidro Ayora en Guayaquil, se esperaba contar con el ministro de Hacienda a fin de que las acciones emprendidas prosiguieran. A la agitación desatada en Guayaquil por el cierre de la bancaria se sumaron nuevos problemas con la principal institución financiera que estuvo vinculada, el Banco del Ecuador. Pese a que no se conocían con precisión los acontecimientos, se expresó desde la prensa la preocupación ante la circunstancia de que, dentro de la organización bancaria moderna, ningún banco del mundo puede hacer frente a la imprevista devolución de los depósitos. Una publicación del Comercio, con alguna ironía, llegó a señalar que no es necesario discurrir salomónicamente para comprender que el Banco del Ecuador puede ser llevado a la quiebra si a todos sus depositantes continúan en la manía de retirar sus depósitos, manía que, como todas las manías irrazonables, es más contagiosa que la más virulenta de las pestes. Así se lo veía en ese tiempo. Las reservas del Banco del Ecuador, conforme a esta publicación, respaldarían la pérdida sufrida por el crack de la bancaria del Chimborazo, pero los retiros masivos solo provocarían en Guayaquil el hundimiento de la más importante de sus instituciones bancarias, escenario ante el cual no se esperaba sino la respuesta del gobierno dictatorial.
La conflictiva situación económica y social del Ecuador, que tuviera uno de sus momentos más conmocionantes en la matanza del 15 de noviembre de 1922, se prolongó durante todo el decenio. Conforme avanzaban los hechos y el cierre de la sociedad bancaria del Chimborazo se mostraba irreversible, más perjudicados se acercaban a las redacciones de medios como El Telégrafo de Guayaquil o El Porvenir y El Comercio de Quito, en busca de ofrecer sus testimonios y contar sus personales experiencias respecto al modo en que dicha entidad se habituó a conducir sus cuestionadas operaciones. Un miembro del alto comercio guayaquileño que llegó a Quito en busca de entenderse personalmente con los poderes públicos y ver si salva algo siquiera de su fortuna, gravemente amenazada de perderla de la manera más inicua. Denunció que la sociedad bancaria del Chimborazo era una institución de crédito que aparecía con un capital suscrito de 1 millón de sucres, frente a un capital pagado que no llegaría siendo los 400.000 o 500.000 sucres, con el agravante de que, tras el nombramiento de la comisión fiscalizadora, no se hallarían en las cajas del banco más que 500 sucres y una contabilidad con un pasivo de 6 millones de sucres. Las pasmosas cifras obtenidas obedecerían a que la sociedad bancaria desde hace tiempos operaría en una situación completamente falsa, desde la que sin embargo no habría tenido objeciones al momento de repartir la pingüe utilidad del 24% anual hasta el mes de mayo último, a accionistas entre los cuales habría constado un alto personaje de la banca guayaquileña, que, pese a no haber pagado ni un solo centavo de los 300.000 sucres con que aparecía como suscriptor de acciones, habría recibido con toda puntualidad la cantidad correspondiente al porcentaje de utilidades indicado. No sé si esto les suene familiar. En este contexto, nuevamente, aflorarían las irregulares conexiones con el Banco del Ecuador, que habría sido cómplice de que la sociedad bancaria del Chimborazo girara en falso letras que desde Nueva York no regresaban sino protestadas. Partiendo de considerar la procedencia de los capitales, lo mismo que de los accionistas y directivos, está claro que la problemática, dadas sus implicaciones y alcances, se convirtió en asunto de interés nacional. El problema de Riobamba se convirtió en problema nacional. De allí que medios de Quito y Guayaquil le dedicaran un gran despliegue informativo con recurrentes ribetes analíticos y cuestionadores. La prensa de Riobamba no dejó de pronunciarse en este sentido, con marcado énfasis en la atmósfera emocional desatada por los acontecimientos y cuanto en el futuro inmediato pudiera observarse en la esfera local. Un artículo de La Razón, publicado el 23 de junio, habló de vacío en el ambiente y malestar por la crisis económica, manifestando que la entidad, a fin de no desaparecer, requiere la reacción de capitalistas e industriales locales, que desde el amor patrio de los ciudadanos venciera el pesimismo y propiciara el resurgimiento. A estos pronunciamientos se fueron sumando otros que, sobre referirse a la incidencia de la bancaria en el desarrollo de la agricultura y las industrias, invocaron el nombre de los ahorristas, obreros entre ellos, que mal podrían perder sus haberes. El presidente Isidro Ayora, como ofreciendo un paliativo, dispuso que los dueños de las prendas depositadas en la entidad pudieran retirarlas. Las entrevistas que entonces medios como El Telégrafo hicieron a los gerentes y más funcionarios presos no recogieron sino generalidades y evasivas. Una consulta hecha al gerente del Banco del Ecuador por el atribulado comerciante que denunció irregularidades solo habría servido para que Enrique Game, con sobra de ironía y algo más, le contestara que fuese a hablar con su hijo, el gerente de la bancaria, entonces preso en el cuartel del batallón Imbabura, a quien con claro sarcasmo pidió llevar saludos a su nombre. Las dificultades y desaires experimentados llevarían a concluir que los bancos, pese a las medidas tomadas, conservaban aún un importante poder como para que las autoridades pudieran actuar eficazmente. De ahí la recurrencia a los periódicos, algunos de los cuales acogieron esta clase de testimonios en busca de ver cómo reaccionaba el gobierno y para que el país dedujera cuál habría sido el modus operandi del pulpo bancario nacional, cuando el Banco del Ecuador, con toda su tradicional honorabilidad, ha contribuido para manejos tan fraudulentos como el de la sociedad bancaria del Chimborazo. Desde su prisión en el cuartel Imbabura, Luis Eduardo Game, en entrevista ofrecida a N. Cañizares, se refirió a la situación del banco, que hasta hace unos días estuvo bajo su gerencia. Entre mutismo, generalidades y negativas a adelantar conceptos, Gámez llegó a señalar del mismo modo que se cuestionaba a los bancos, se debería intervenir a las compañías aseguradoras, limitando en forma justa sus negocios a la usanza de países con leyes que obligan a que el 50% de las utilidades de dichas corporaciones fueran invertidas en obras nacionales. Una de las lecturas que El Telégrafo hizo de la crisis giró en torno a graves perturbaciones de la economía nacional, resentida por la paralización de los negocios, la ausencia de alimentos en el orden agrícola, el recelo más que justificado del capital extranjero y la ocultación improductiva del capital nacional por falta de seguridades como preocupantes indicadores a los que se sumaba el desastre de la sociedad bancaria del Chimborazo y el pánico bancario que, a raíz de lo acaecido al Banco Comercial y Agrícola, se pensaba controlado, hasta que también estalló en las cuentas del Banco del Ecuador, cuyos vínculos con el de Chimborazo ya se mostraban fuera de toda duda.
El personal directivo de una y otra institución era en su totalidad casi el mismo. Para fines del mes de junio comenzaron a llegar a Quito los informes bancarios de la Comisión Fiscalizadora, sucursal Guayaquil, oficina de Chimborazo y situada en Riobamba. Un siguiente paso sería el pronunciamiento del presidente Ayora y su ministro de Hacienda, con el conocimiento de los demás miembros del gabinete ministerial. El informe de Martínez, según se conoció, habría estado imbuido de un marcado apasionamiento, lo que llevó a Leopoldo Núñez, ministro de Hacienda, a manifestar que la situación de la bancaria del Chimborazo era menos grave que la del Banco Comercial y Agrícola. Los gerentes señalaron garantizar recursos fiscales y municipales, a la vez que buscaron instancias para dialogar con el gobierno, mientras en Guayaquil y en Riobamba los acreedores expresaron su deseo de arreglar sus créditos, considerando inconveniente una eventual liquidación o quiebra, a la vez que encareciendo la acción de la bancaria. Eduardo Game, padre de Luis Eduardo, habría manifestado intención de apoyar a su hijo para una eventual rehabilitación de la entidad, mientras el gobierno se comprometió a impartir las sanciones del caso en cuanto se esclareciera la situación y se precisaran responsabilidades. Un mes después de iniciar esta agitación, los medios clamaban en pos de una discusión terminante, en el sentido de que el gobierno, no sin consultar el provecho de la colectividad, determinara la liquidación de la sociedad bancaria del Chimborazo o su restablecimiento. No dejaron de visibilizarse casos como el de L. Guzmán e hijos, quienes denunciaron haber prestado la suma de 160.000 sucres a la bancaria del Chimborazo con garantía de 200.000 en bonos del Banco Agrícola, y que por no haber sido cubierto el dividendo del último semestre y otras causales ya conocidas, habrían sufrido una gran desvalorización, lo que les llevó a rematar sus bonos a la espera de proteger parte de su valor, propósito impedido por el gobernador en salvaguarda de los intereses de la bancaria con la airada reacción de los Guzmán, que habrían armado un gran lío. Para la segunda semana de agosto de 1926 comenzaron a circular rumores optimistas relacionados con un eventual saneamiento y reapertura de la bancaria, los mismos que en principio impactaron en el público riobambeño, pero al poco tiempo se revelaron como gestión particular de la Casa Bucaram, acreedora de la bancaria, en pos de preservar sus intereses. La fiscalización, que efectivamente llegó a contar con la presencia del ministro de Hacienda, fue saludada desde la prensa, que veía a la situación de la bancaria del Chimborazo como aleccionadora, a fin de que se establecieran las responsabilidades de quienes habrían actuado como representantes, lo mismo que de las instituciones que pusieron su confianza en la entidad. La combinación, palabra que se usó, descubierta entre la bancaria del Chimborazo y el Banco del Ecuador, a propósito de los giros protestados por iliquidez, llevó a exigir para esta última institución especial observancia al momento de efectuarse la fiscalización de las operaciones, cuya incorrección, según se señaló, han afectado hondamente al crédito del comercio ecuatoriano. Para el 15 de agosto de 1926, el presidente Isidro Ayora llegó a Riobamba, tras suntuoso recibimiento que incluyó la concurrencia a la estación de muchísimas personas de todas las clases sociales y diversos recorridos previstos en agenda. Fue Ayora llevado a la sede de la bancaria, a donde llegó en medio de gran expectativa. El escenario, antes de la instalación de los revisores convocados a establecer el debe y haber de la sociedad, mostró, según el telégrafo, libros y demás especies cubiertas de polvo, debido a la prolongada clausura. La opinión generalizada en Riobamba concluyó que la bancaria ha muerto porque hay exceso de deuda. Una semana después se presentaron nuevas complicaciones. El gobierno, según el día, era culpable por ordenar la clausura y convertir este asunto particular en asunto de Estado, posibilitando así que acreedores extranjeros impusieran gestiones diplomáticas que pudieran desviar la causa de sus jueces naturales. A partir del 7 de octubre de 1926, la sociedad bancaria reabrió en Riobamba para atender las demandas, a la vez que quedó planteada la acción legal, uno de cuyos pasos fue la libertad temporal de Luis Eduardo Game, a fin de que la afrontara. Para fines de este mismo mes, el experto en bancas de la emisión Ken Berer solicitó los documentos del caso bancario del Chimborazo, que así, de problema local, devino nacional y entonces internacional. Dicho perito en unos días entregaría un informe completo. Cumplidas nuevas acciones, la liquidación de la sociedad bancaria del Chimborazo fue resuelta el 28 de diciembre de 1926 por su Junta General de Accionistas, siendo designados como liquidadores Delfín Treviño y Carlos Neira Alvar. La construcción del Colegio Maldonado, cerca de su culminación, afrontó un nuevo problema. Las circunstancias de la bancaria le significaron un perjuicio superior a los 10.000 sucres. La presión de entidades como el municipio de Riobamba, entre las más afectadas, pudo incidir en una nueva disposición del gobierno, que dio lugar a que el 12 de enero de 1927 Game volviera a ser apresado y trasladado a Quito. El juicio relacionado con los fondos municipales, iniciado en agosto de 1927, fue un paso más de esta secuencia de conflictos, sobre la que, en octubre, Neira y Triviño, acompañados de Miguel Martínez Serrano, abogado de la bancaria, entregaron un informe al ministro de Hacienda, quien juzgó viable la liquidación.
Para el 26 de octubre de 1927, José Ricardo Boada clausuró oficialmente la Sociedad Bancaria del Chimborazo y llegó a tomar posesión de sus oficinas y dependencias, hasta entonces en poder de Treviño y Alvar, quienes entregaron el balance contable al 26 de diciembre de 1926 y 2 volúmenes con el informe relativo al estado de la sociedad para ser presentado a los mandantes, el cual, si bien habría contenido datos e informaciones de importancia, no precisaba lo que todos anhelaban conocer, esto es, el verdadero estado económico de la sociedad, restando saberse, entre otros indicadores, si podrá cobrarse la totalidad de los créditos deudores o realizarse las cantidades que constaban en el detalle, bienes y raíces, inmuebles y enseres, función que no correspondería a la entidad que con fecha 8 de septiembre de 1928 dirigió su informe en la persona de Harry L. Tompkins, superintendente de bancos encargado. Desde octubre de 1927 fueron publicados en diarios y revistas de Riobamba varios avisos de venta de las propiedades de la bancaria, sin recibirse más que 2 propuestas, que debieron ser rechazadas por su exigua oferta, inferior al 50% del valor de la adquisición y lesiva a los intereses de los acreedores. La venta de chalés situados en el barrio Centenario de Guayaquil no llegó a mostrarse promisoria, pero al menos sí más aceptable a los intereses encomendados a Boada, quien en su informe reflexionó en torno a la situación económica, que no es buena en toda la República, mucho menos a los fines de hallar personas interesadas en comprar inmuebles costosos y aún inadecuados para los usos diarios del hogar, recomendando esperar a fin de que no fueran vendidos a precios irrisorios. La existencia de numerosos deudores acarreó sus propios problemas. Gran parte de ellos, cuyos nombres se anexaron en el informe del liquidador, habrían sido personas de las cuales no se podría extraer absolutamente nada, y otras que por adelantado deberían considerarse como una verdadera pérdida. Sus reacciones habrían ido desde creerse perjudicados por el reclamo hasta el traspasar sus bienes para declararse insolventes, sin faltar casos de personas dispuestas a engolfarse en litigios dispendiosos y cansados, ni de otras llevadas por la infantil creencia de que jamás llegará a cobrárseles. El pago a los abogados tampoco habría estado libre de dificultades. Por ejemplo, se emitieron cheques que no pudieron ser aceptados por la insolvencia de sus emisores. Las indagaciones de Boada, uno de los liquidadores, sacaron a relucir responsabilidades que se remontarían a los orígenes mismos de la bancaria del Chimborazo. Dice el informe de Boada: la magnitud del desastre difumina la tragedia sin alcanzar a delinearla por completo. Directores, gerentes, comisarios, todos tienen en mi concepto alguna responsabilidad. Las razones del fracaso de la bancaria habrían comprendido libertad de los gerentes para disponer de los fondos de caja en gastos personales o en negocios de dudosa solvencia, la inexistencia de control entre gerentes y empleados al extremo de no conocer fijamente el saldo disponible en caja en un momento dado, las adquisiciones onerosas y la pérdida fija en negociaciones de giros y letras de cambio, liberalidad en los gastos generales de instalación y ninguna experiencia para encarrilar un negocio tan complejo como el de un banco comercial y menos en el ramo de las construcciones, que, como se ha señalado, fue uno de los negocios paralelos y aparentemente más provisorios de la bancaria del Chimborazo. Con un diagnóstico a tal punto crítico, concretar la liquidación se mostró aspiración por demás dificultosa. No solo que no habría la posibilidad de un reparto satisfactorio ni pronto de activos, sino que la venta de bienes inmuebles tampoco sería tarea sencilla. No cabría sino pensar seriamente en la constitución de una compañía anónima a base de los acreedores, como único medio posible de llevarlo a cabo en una forma equitativa y rápida, de tal forma que los acreedores se convirtieran en accionistas de la nueva compañía o sociedad a la que podía dársele el nombre de la forma de Monte de Piedad. A tal punto se mostraba aleccionador el caso de la bancaria que Boada no dudó en partir de tan complejo cuadro para sugerir al gobierno, por medio del superintendente, que se dictasen profundas reformas a la ley de bancos. Especial preocupación por la situación de la bancaria fue la sentida desde el Consejo Municipal, que con la declaratoria de quiebra tenía que perder recursos destinados para dotar a la ciudad de un servicio urbano vital, la canalización. Colta, Guano y el Colegio Pedro Vicente Maldonado se revelaron también como acreedores al momento de la liquidación. De allí que Boada llegara a solicitar, si alcanzase por parte del Supremo Gobierno, la emisión de un decreto que facultara a las mencionadas entidades a suscribir las acciones de la eventual sociedad en proyecto, arrastrando así obligatoriamente a los otros acreedores y dando término a la liquidación. José Rodríguez Monín, presidente del directorio, según publicación ya citada del Telégrafo, habría tenido el 55% de las acciones de la Sociedad Bancaria del Chimborazo a su nombre. El proceso de liquidación, culminado por Boada, no se pronunció en este sentido, pero no descartó probables irregularidades cometidas por Rodríguez. En mayo de 1926, vísperas del cierre de la bancaria, habría sacado del Banco del Ecuador la suma de 48.000 sucres en cédulas hipotecarias para ingresarlas a la bancaria del Chimborazo como depósito en custodia,
en la creencia de que la sociedad no se encontraba al borde de una quiebra, aseveración fácilmente desmentida, pues se señaló que ni él ni los liquidadores anteriores estuvieron en posesión de dichas cédulas, pues fueron entregadas por Luis Eduardo Game, cuñado de Rodríguez, a los señores Guzmán e hijos, en garantía del saldo de la cuenta deudora a tales reclamantes con su consentimiento. Guzmán e hijos, quienes, como se citó, armaron un gran lío en defensa de sus intereses, circunstancia que confirma el caótico y poco responsable manejo que de puertas para adentro habría caracterizado a la sociedad bancaria del Chimborazo, hasta su quiebre y la inmediata divulgación de irregularidades inherentes a su manejo. En 1926, ya cerrando esta pequeña disertación, no solo tuvo lugar el cierre de la sociedad bancaria del Chimborazo. El 12 de agosto se cerró también la agencia que en Riobamba tuvo el Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil, a consecuencia de sus propios problemas, como del estado en que fue quedando Riobamba, poco apropiado para el ahorro y las inversiones. Tras la quiebra y liquidación de la bancaria, llegó a concederse, con fecha 9 de agosto de 1928, autorización para el establecimiento de una nueva institución bancaria a Enrique Bonilla, para que en su condición de banquero privado estableciera en su oficina comercial de la ciudad de Riobamba una sección de cuentas corrientes, bajo la supervigilancia del departamento bancario y con sujeción a todas las disposiciones aplicables de la Ley General de Bancos. La operación de esta agencia, sin embargo, fue efímera, a la vez que no prosperó la resolución de establecer en Riobamba otra, del Banco Hipotecario, promovida en noviembre de 1928, y que, como preludio de nuevas grandes quiebras, cerró sus puertas en 1930, como también lo hizo en Quito la Comisión Bancaria y Comisiones de Quito, otra pequeña oficina del ramo. Entre 1926 y 1928, varios fueron los atisbos de una eventual solución, como los ofrecimientos de ayudas o intención de formar una nueva entidad, sin que alguna de estas llegaran a concretarse. En diciembre de 1928 llegó a hablarse de la posibilidad de que la Compañía de Crédito Agrícola e Industrial, entidad de Quito, se hiciera cargo de las acciones de la bancaria en liquidación, como un primer paso para establecer una sucursal o agencia en Riobamba. Pero este proyecto tampoco tuvo el fin deseado. La convocatoria hecha por Boada para que deudores y accionistas de la bancaria cancelasen sus deudas en un plazo determinado no fue sino una medida para frenar recurrentes problemas advertidos durante el proceso de liquidación. En 1928, como uno de los pasos del mismo, se pusieron a la venta diversos bienes que pertenecieron a la Sociedad Bancaria del Chimborazo. Su edificio, el Teatro Maldonado, 2 chalets en Bellavista, 5 solares en la Plaza de la Concepción, y en Guayaquil 5 chalets y un lote de terreno en el barrio del Centenario por la suma de 572.000 sucres. Los hechos indagados, pese a haber tenido canales de divulgación en su momento, se muestran poco estudiados en los relatos locales y muy difuminados en la memoria colectiva de Riobamba, tanto como para que, en forma crítica, se asuma a la bancaria como un símbolo de la modernización, progreso y pujanza culminantes en los años 20. La reconstrucción que hemos ensayado busca clarificar las circunstancias que rodearon esta conmoción financiera, que si bien no es la causa mecánica ni única del inmediato estancamiento de la ciudad, sí marca un quiebre entre el optimismo y esplendor advertido entre 1905, año de la llegada del ferrocarril, y un primer quimestre de 1926 en que Riobamba, pese a la crisis, llegó a tener una destacada posición en el concierto de las ciudades ecuatorianas en proceso de modernización y acelerados cambios. Finalmente, quiero indicarles algunas imágenes de las obras emprendidas por el Departamento de Construcciones de la Sociedad Bancaria del Chimborazo. Por ejemplo, hablábamos de que desde la prensa se elogiaba mucho la construcción de palacios ostentosos, lujosos, imponentes, como se vio en Guayaquil, Quito, Cuenca y otras ciudades. Riobamba no fue la excepción. De hecho, este es el edificio de la Sociedad Bancaria del Chimborazo, actualmente funciona como Correos, que es un interesante ejemplo de nuevos estilos arquitectónicos. Notablemente visible en ellos la participación de italianos y los estilos europeos. Para este tiempo se construían aún casas como las que ustedes ven, de teja y adobe. Sin embargo, ya había este sistema constructivo, es decir, este edificio en los años 20 se construyó con técnicas y materiales muy parecidos a los que se utilizan hasta el día de hoy. Aquí vemos en cambio el Colegio Nacional Maldonado. Su construcción comenzó en 1920, pero posteriormente tuvo un momento hacia el final la participación en la bancaria. También es otro edificio monumental de los más representativos, en el caso de Riobamba se considera el más importante, no solo por su monumentalidad, sino también por sus implicaciones, por donde estuvo emplazado. Porque frente al colegio estaba la Plaza de Santo Domingo, que era un lugar bastante rústico, una plaza de tierra. Y claro, para el espíritu modernizador de la época comenzaba a ser mal visto el que este escenario ocupase un espacio en el pleno centro de la ciudad entre la estación y el municipio, dando lugar a que los viajeros viesen escenas de suciedad, de inmundicia, de indios, de animales, de borregos que eran degollados de allí.
Entonces, construir este edificio, transformar la plaza en parque, fueron también ideales de este proceso modernizador. Aquí vemos, en cambio, el estadio de la Federación Deportiva de Chimborazo, una obra en la cual también intervino la bancaria del Chimborazo, con motivo de las Olimpiadas primeras del Ecuador acaecidas en 1926, que fue una especie de apoteosis de estos años, hasta se llegó a hacer un registro cinematográfico, lo cual habla de cómo se vivió con ese optimismo. Era la primera vez que en Ecuador se filmaba un desfile con 10.000 personas. Lamentablemente no subsiste esa cinta, pero es una de las obras que, así como fueron iniciadas por la bancaria, fueron suspendidas porque ya se quedaron sin recursos y fueron despedidos como 1.000 obreros. Construida en un tiempo récord, no sé, 6 semanas tal vez, me parece que se usó para hacer esto en 3 turnos consecutivos. Esta es la portada de la revista Agroeconómica. Creo que es una joyita porque sobreviven muy pocas de estas publicaciones. En mi caso, soy el feliz poseedor de 3 fotocopias, ni siquiera el original. Pero es formidable conocer cómo este pequeño folleto, que es algo así como unas 8 páginas nada más, tuvo como unas cerca de 50 emisiones, pero siempre hablaba de un ambiente de optimismo, de progreso, de pujanza, datos, ¿no?, que eran muy reveladores, ¿no?, de estos ideales que se promovían, en este caso desde la artificialidad de la publicidad bancaria. Este fue uno de los documentos que salió a la luz a propósito de la promoción de este evento. Es un cheque de viajeros emitido por la Sociedad Bancaria del Chimborazo. La idea de hacer este conversatorio surgió de una conversación vía redes sociales con Eladio, donde yo le consultaba si eventualmente en el Museo Numismático hubiesen diseños o probablemente algún billete de lo que podían ser los billetes a emitirse por la Sociedad Bancaria del Chimborazo, así como los que emitió el Banco de la Suay, el Banco del Pichincha, los bancos de Guayaquil, que son piezas de colección. Todavía no damos con ese material si es que llegara a localizarse. A lo mejor se destruyó o nunca llegó a esbozarse siquiera en gráfico, porque ya fue una emisión, digamos, tardía en la historia notafílica del Ecuador, al tener lugar en 1925. De todas maneras, este documento parece que es una joyita, como ustedes lo ven. Y al reverso constan los bancos en los cuales podía cobrarse, ¿no? Banco del Ecuador, Banco Comercial y Agrícola, Banco del Descuento en Guayaquil, Agencia Banco del Ecuador, Lucindo Almeida y compañía en Quito, Banco de la Suay en Cuenca, Alfredo Bastidas en Ambato, Carlos Rotán en Guaranda, Modesto Grijalva en Ibarra, José Elías Iván en Dara en Otavalo, Banco de Manaví en Bahía, Sarkis y Hanse y compañía en Manta, Jorge Rado en Esmeraldas y Miguel Ortega Sanza en Saruma. Como ven, teóricamente habría tenido una circulación por muchas ciudades que ya tenían algún tipo de movimiento bancario u oficinas que hacían ese tipo de acciones. Sin embargo, como mencionamos en uno de los momentos, y gracias por la atención y la paciencia, llegó un momento en el cual ni siquiera las mismas casas de emisión querían aceptar este tipo de documentos. Bueno, espero haberles dejado alguna inquietud, y si podemos dialogar, espero satisfacer sus dudas. Muchas gracias. Gracias, Franklin, por tu exposición tan rigurosa y que nos comparte tantos datos. Quiero también saludar al secretario de la Academia Nacional de Historia, algunos miembros correspondientes de la Academia que también se encuentran acá, investigadores, representantes de la comunidad numismática del Ecuador y filatélica, y también a una amplia y variada presencia de distintas instituciones de educación superior del país. Sí, muchas gracias, porque esto es lo que nos interesa y enriquece. Entonces, vamos a pasar a dar la palabra, que es también parte de esta metodología. ¿Sí? Muchas gracias. Una presentación muy interesante de la Sociedad Bancaria del Chimborazo. Una pequeña puntualización nomás. Cuando hablamos de títulos, valores, pagarés, letras de cambio, cheques viajero, no necesariamente es notafilia, se llama escripofilia. ¿Perdón? Se llama escripofilia. Escripofilia es justamente parte de la isonomía, de la numismática, que trata esos tipos de documentos, por un lado. Por otro lado, en efecto, ya usted un poco contestó la pregunta que de principio iba a hacer, sobre las pruebas materiales de todo el trabajo de la Sociedad Bancaria de Chimborazo. Me refiero a los prototipos de los billetes, los títulos, valores, los pagarés y demás con su respectiva alegoría, que de existir pruebas materiales de aquello va a tener una alta influencia sobre el neoclasicismo. Y ese neoclasicismo está evidenciado también en los grandilocuentes edificios que usted también refirió, como el que estamos nosotros en este momento. La banca particular, efectivamente, en ese tiempo,
hacía sentir su presencia, no solamente sobre la base del poder económico que le permitió incluso su malhadada emisión inorgánica, sino también esa influencia de pensamiento y esa influencia material arquitectónica que está reflejada en edificios como este y como el que usted justamente nos enseñó, que hoy por hoy es el edificio de correos de Chimborazo. Entonces es eso, es importante reivindicar la presencia de la escripofilia como tal, que en su momento aquí en el Museo Numismático hubo una interesante exposición para mostrar, entre otras cosas, esas pruebas materiales de las instituciones financieras de las primeras décadas del siglo XX. Muchas gracias. Gracias a usted, muy gentil. Gracias. Felicitaciones, Franklin. Una exposición muy clara, una investigación muy completa que has hecho sobre la Sociedad Bancaria Chimborazo. Parece que la historia volvió a repetirse, parece que no aprendimos la lección de la quiebra de la Sociedad Bancaria Chimborazo. Al oírte de tu disertación, pues parece que estuvieras hablando del feriado bancario que nos sacudió a todos hace poco tiempo. Es decir, todas las leyes que se hicieron, la superintendencia de bancos, parece que fueron entes que no actuaron como debieron actuar para controlar la emisión, o mejor dicho, la proliferación de los bancos. Bueno, mi pregunta se refiere a que en el imaginario de los riobambeños se tiene la idea, pues, de que la quiebra de la sociedad bancaria fue la que paralizó el progreso de la ciudad. Tú nos has dicho que no fue tanto eso la razón el momento en que Riobamba dejó de ese progreso que tenía, esas expectativas que tenían comerciantes, industriales. Hubieran otras circunstancias. Entiendo que hubieran otras circunstancias que pesaron también en ese estancamiento que se sumó la ciudad a partir de esa época. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? Bueno, el crash o crack, palabras onomatopéicas que eran usadas para referirse a este problema de la bancaria de Chimborazo, eran recurrentes y siguen siendo de alguna manera en las conversaciones. Pero yo realmente percibo que se ha investigado y se ha escrito muy poco. Por ejemplo, lo más, ¿qué diría yo?, recurrente es el relato de Segundo Martínez, que era un militar retirado que hacía préstamos, pero también escribía para los periódicos. Y él básicamente lamentaba la quiebra de la bancaria y lo ponía como detonante del empobrecimiento que se comenzaba ya a ver en Riobamba desde fines del 26, mucho más en 1927. Pero me parece que ese relato se fue generalizando demasiado. Pese a haber una considerable cantidad de datos de prensa, más bien la memoria colectiva se fue haciendo eco de ese relato. Sin embargo, hubo otros factores, ¿no? Por ejemplo, la decadencia del sistema hacendario. A veces se piensa que pues, los años 20 fueron de este esplendor, de este apogeo de Riobamba, que es parcialmente cierto, puesto que desde antes, fines de los 10, ya comenzaban a salir riobambeños de su ciudad, porque la ciudad ya no daba para ese estilo de vida, ya no daba para sus aspiraciones, sus ambiciones, sus afanes de figuración. A tal punto que en el año 42 un observador testigo de época como es Julio Castillo Jacome justamente denunciaba este éxodo y estimaba que 4.000 riobambeños habrían salido. Entonces, si tomamos en cuenta una población que no llegaba a los 30.000, pues era una tajada realmente considerable. Pero también pues la cuestión ferroviaria. Riobamba lucha desde fines del 19 inclusive, por contar con el tren como paso directo, no con el ramal que fue dado desde Luisa, como si fuese un favor o una dádiva para Riobamba. Pero esta lucha se extiende hasta 1924, cuando recién se logra la rectificación de la línea férrea y el retiro del ignominioso ramal. Pero ¿cuál es el problema también? Que el ferrocarril no fue una panacea, algo que milagrosamente solucionó la economía, que generó riqueza. Y para entonces, pues, ya a mediados de los años 20, segundo quinquenio, ya comenzaban a operar los camiones, desplazando lentamente al ferrocarril, que si bien siguió operando, pues ya no tenía la misma fuerza. Entonces, claro, eso da lugar al retiro de familias, a esta especie de éxodo, pero también a la llegada de gente de parroquias y cantones, que se apropian de la ciudad, pero de la manera en que pueden, ¿no? Hasta los 60 se decía que la ciudad de Riobamba estaba en venta, que en todo lugar había letreros de se vende esta casa. Pero ¿cuál es el asunto? Que esto da lugar a un proceso de reconfiguración de la sociedad, de ser una sociedad con ciertas ínfulas de noble, de blanca, de ilustre, pues llega a llenarse de gente procedente de otros sitios con un grave quiebre, a mi modo de ver, en la memoria colectiva,
que recién en los 70 comienza a despertar, a reimaginar, a fabular inclusive. Y creo que todavía estamos un poco con esa fábula. Basta leer las publicaciones de Riobamba, los periódicos, sobre todo cerca del 11 de noviembre, el 21 de abril, y siempre te hablan de la ciudad, de nuestra Riobamba señorial, nuestra ciudad, que sus palacetes, que sí, es cierto que hubo mucho de eso, porque eran las rentas de las haciendas. Uno de los acaudalados de este tiempo, don Ricardo Borja León, decía: las haciendas dan casas, pero las casas no dan haciendas. Es porque esas rentas se reinvertían y se convertían en casas. Y de hecho, en Riobamba hay, pero mucho más hubo. Muchas casas esplendorosas, muchos palacetes, muy parecidos a que estamos aquí. Yo estudiaba en la escuela de gobierno, y teníamos opciones prácticas en la casa que hoy es el SRI, que es un edificio parecido a este, quizá más pequeño. Pero claro, obviamente para los años 80 era una casa decadente, lóbrega, que se caía. Pero pensar que allí hubo vida de sociedad, pues no se diga dónde es la casa de Teodoro Castro, la casa de Costales frente al Parque Maldonado, eran las llamadas casas modernas, que eran casas de teja pero ya sin alero, sino más bien con remates monumentales, con ornamentaciones, con cornisas, con balaustradas. Entonces sí, sorprende, ¿no? Ver que había una vida de sociedad intensa, cuando se describe las fiestas, ¿no? Y hay quien se toma la molestia de enlistar los trajes que iban llevando cada señora, cada señorita, el baile de la cuadrilla, el foxtrot, o sea, las nuevas modas que comenzaban a imponerse. Y claro, con el Teatro Maldonado y una serie de usanzas, los bailes modernos que comienzan a cobrar fama, la ciudad cambia sensiblemente. Para el año 1912, por ejemplo, se decía que no había sociabilidad, que las fiestas eran de lo más burdo, donde que pues con cualquier música, pues indios, cholos, niños, viejos, todos se emborrachan y bailan estrepitosamente. Y ahí también comienzan a surgir quejas en torno a este panorama un poco penoso, y comienzan a formarse nuevos espacios de sociabilidad. Es decir, que no solamente hay una modernización en lo económico, de las ferias, de los usureros, a estos sistemas bancarios, estos edificios, sino también modernización de las costumbres, incluidas las que fueron desatadas por la incorporación del agua potable, de la telefonía, de la luz eléctrica, que pues crearon mucho rechazo en principio, pero luego pues eran vistas también como parte de la ciudad moderna, y en todo sentido, o sea, casi siempre se aludía a lo moderno. En el municipio se decía: se requieren planos de Riobamba, porque no hay ciudad medianamente civilizada que no los posea. O sea, hasta se los veía como parte de la modernidad. Y cuando se iba a inaugurar el Teatro Maldonado de Riobamba, un teatro del cual también hay muy poca memoria vigente, se decía: las ciudades modernas como Riobamba requieren teatros como el Colón de Buenos Aires. O sea, realmente se soñaba en grande, había un poco para eso. Pero claro, no todo se hizo en su momento. Para cuando comienza a construirse e inaugurarse el Teatro León, que es pues quizá lo más parecido en pequeñísima escala para Riobamba ya entra en este momento difícil, ¿no? Y aunque el teatro existe, pues ya no fue la lógica ansiada al esplendor que se vivía en este primer quiqueño de los 20. No sé si alguna otra inquietud, pues. Si no, pues cerramos aquí, y yo les agradezco sentidamente su presencia, muy amables, muy gentiles.